de una desigualdad. Ahora, por supuesto, puede ocurrir que lo que esté dentro de la raíz, sea positivo para todo número real. Por ejemplo, supongamos que en lugar de x más 7, aquí yo hubiera puesto x al cuadrado más 7. Entonces, x al cuadrado más 7 es un número positivo, ya que x cuadrado es positivo y 7 también. Entonces allí no necesito poner ninguna condición al elevar al cuadrado si eso ocurriera aquí. Por ejemplo, si aquí tuviéramos 4x al cuadrado más 3. X al cuadrado es positivo, al multiplicarlo por 4 es positivo, al sumarle 3 sigue siendo positivo. Entonces, si ese fuera el caso, ahí no necesito ver al elevar al cuadrado dejar ningún pero, sino que ya automáticamente podríamos ponerlo por escrito. Supónganse que tuviéramos esta Entonces, si este fuera el caso, al elevar al cuadrado me queda esta desigualdad. Y ahí no tengo que ponerle ningún pero, porque yo sé que tanto este es positivo como este también. Entonces, en realidad, lo que estoy es aplicando este caso, ¿no? El 10b. Es decir, ahí ya yo simplemente, la solución es la solución de esta desigualdad. Profesor, no entendí bien cómo se hace el anterior. Okay. Se resuelve la intersección y después ¿qué se hace? Sí, fíjate. ¿Para qué resuelvo esta intersección? Para saber para qué valores de x están definidas ambas raíces. Eso no te va a dar la solución de la inecuación, te va a dar los valores de x para los cuales tiene sentido escribir la desigualdad. Es decir, los valores que permiten que esto dé positivo y esto también. Pero claro, esto pudiera dar mayor que esto, aún dando positivo. Entonces yo resuelvo esto, intersecto la solución de esta con la de esta, y una vez que obtengo ese intervalo donde ambas raíces están positivas, resuelvo la desigualdad que me queda de elevar al cuadrado, y entonces esta solución la intersecto con la solución que me dio la intersección. O, para decirlo en un solo paso, intersectan esta con la solución de una vez. Porque tengo que hacer dos intersecciones, entonces yo puedo intersectar los tres intervalos al mismo tiempo. Eso simplemente se hace para asegurarse que el número que está debajo de la raíz sea positivo primero que nada. Esa es una condición sine qua non, primero. O sea, necesaria. Las dos raíces tienen que estar definidas. Después de que estén definidas, la de la izquierda tiene que ser menor que la derecha. Entonces resuelvo eso y me da otro intervalo. Entonces al intersectar ambos me da la solución. Aquí eso no es necesario, porque este número y este número son números positivos. Ok, estas son algunas propiedades. Entonces, bueno, llega el momento de aplicar las propiedades en la solución de ejercicios. Vamos a resolver algunos ejercicios típicos de este tema. Bueno, el primero es muy sencillo, solamente un ejercicio de calentamiento y es como para comenzar a ilustrar las propiedades. Fíjense que allí, en ese ejercicio, la propiedad que aplica
¿verdad? Sería la 6, ¿no? Porque tenemos un valor absoluto menor que una cantidad positiva, además. Entonces, esta desigualdad equivale a la siguiente desigualdad: 2x menos un tercio menor que un sexto y mayor que menos un sexto, ¿no? Y aquí esto deja definida la situación con dos desigualdades. Vamos a llamar a esta desigualdad, vamos a llamarla desigualdad A, ¿no? Y a esta desigualdad, es decir, esto menor que esto, vamos a llamarla desigualdad B, ¿no? Entonces, según la teoría que vimos, tenemos que solucionar A, después solucionar B y hallar la intersección de ambas condiciones. Para el caso de la A, tendríamos 2x menos un tercio, que es menor a un sexto, ¿no? Entonces aquí calculamos el mínimo común múltiplo entre 1, 3 y 6, que son los denominadores, que sería 6. Y ambas fracciones, tanto de un lado como del otro, se convierten a denominador 6 para convertir la desigualdad en una desigualdad con números enteros primero, ¿no? Entonces haríamos 6 entre 1, que es el denominador aquí, serían 6, por 2x serían 12x, menos 6 entre 3, 2, por 1, 2. Y bueno, 6 entre 6 a 1 por 1, 1. Elimino los 6 y me queda una inecuación con números enteros, ¿no? Ahora resolvemos. Las 12x quedaron del lado izquierdo, pasamos el menos 2 para el otro lado de la desigualdad, cambiándolo de signo, sería 12x menor que 3, y al pasar el 12 dividiendo me queda x menor que 3 doceavos. 3 doceavos se puede simplificar dividiendo entre 3 ambos numerador y denominador a un cuarto. Es decir, la solución de A es x menor a un cuarto. Vamos a ver cuál es la solución. De la D. La D sería menos un sexto es menor que 2x menos un tercio, ¿no? Hacemos lo mismo, mínimo común múltiplo entre 6, 1 y 3 sería 6. La cuenta es similar al otro caso, solamente que hay unos cambios de signo y de sentido de la desigualdad. Elimino el 6, ¿verdad? Me queda la siguiente desigualdad con números enteros, ¿no? Y ahora se resuelve. El 12x lo paso para el lado izquierdo como negativo. El 2 que está aquí negativo lo dejo en su lugar y el 1 negativo lo paso positivo para el otro lado. Esto nos conduce a la desigualdad menos 12x menor que menos 1. Como ambos números son negativos, yo puedo agarrar la desigualdad y multiplicarla por menos 1 a fin de eliminar los signos. Pero cuando hago eso, tengo que acordarme que el sentido de la desigualdad tiene que cambiar. De manera que ahora nos daría x es mayor a un doceavo, ¿no? Veamos entonces en un gráfico la solución de ambas desigualdades, la A y la B. Bien, por un lado tenemos x menor a un cuarto que es la solución A. Fíjense que como la desigualdad
es menor estricto, entonces el intervalo queda bien. Después tenemos la otra, es x mayor a un doceavo. Un doceavo es más chiquito que un cuarto. Vamos a colocarlo, digamos, aquí, ¿no? Y como es mayor o igual, serían todos los números de aquí hacia infinito, ¿no? Vamos a rayar esta solución al revés de como rayamos la primera, para que se vea más sencilla cuál es la intersección. Aquí también el intervalo vendría abierto. La intersección gráficamente se muestra en la parte de la figura que tiene rayado en un sentido o en el otro sentido al mismo tiempo, es decir, la solución es el intervalo de un doceavo a un cuarto. Bien, esa es la, digamos, la inecuación más sencilla que hay, las del caso de la propiedad número 6, ¿no? Bueno, en el ejercicio 2 incluiremos el mismo caso de la propiedad 6, pero con en otras condiciones. Bueno, la primera variante es que tengo menor o igual y no menor estricto, y la segunda variante es que lo que tengo dentro del valor absoluto es un término cuadrático, ¿no? Entonces, sea cuadrático o sea lo que sea, el término que aparezca dentro, aplicamos la propiedad 6, ¿no? Y al aplicar la propiedad 6, nos queda la desigualdad escrita de esta manera. Nos quedan entonces, como dijimos antes, dos desigualdades. Vamos a señalar la A en la B. Menor o igual, gracias por corrección. Entonces aquí quedaría sí, desigualdad A, desigualdad B, ¿no? Ok, entonces al resolver las desigualdades, ¿cuál es la variante? Que ahora en vez de lineal nos quedan cuadráticas las inecuaciones, pero el método es el mismo. Resuelvo A, x al cuadrado menos 7x más 17 menor o igual que 5. Para resolver la cuadrática tengo que pasar todos los términos del lado izquierdo para que no quede la forma general de la función cuadrática a porque x cuadrado más b por x más c. Sería x cuadrado menos 7x más 17 menos 5 menor o igual que 0. Es decir, x al cuadrado menos 7x más 12 menor o igual que 0, ¿no? Ok, entonces, esto lo vimos en la clase pasada. Caso particular de la, consideremos la ecuación cuadrática x cuadrado menos 7x más 12 igual a 0. Cuando el término que acompaña a x cuadrado, es decir, la a vale 1, entonces el término independiente, el 12, significa el producto de las dos raíces, es decir, las dos raíces multiplicadas dan 12. Y el número que acompaña a la x, que es menos 7, el b, cambiado de signo, es decir, más 7, es la suma de las raíces. A ver, dos números que sumados dan 7 y que multiplicados dan 12 serían 3 y 4. Entonces, x cuadrado menos 7x más 2 igual a 0 se soluciona con x igual a 3 y x igual a 4. Es decir, que cuando factorizamos el polinomio, ahora esas raíces van con signo contrario y serían x menos 3 por x menos 4, menor o igual que 0. Le aplicamos el método que vimos en la primera clase, que sería, aquí tenemos la raíz 3, aquí tenemos la raíz 4,
buscamos un número cualquiera que pertenezca a la recta real que no sea ni 3 ni 4. Vamos a suponer, por ejemplo, tomemos el 0. El número 0 pertenece al intervalo de menos infinito a 3. Al sustituir x por 0 en la cuadrática nos queda 0 al cuadrado menos 7 por 0 más 12, es decir, nos queda 12 positivo. Quiere decir entonces que si en este valor, tomado un valor cualquiera de intervalo, me da positivo, quiere decir entonces que en todo el intervalo la cuadrática es positiva allí. Ya explicamos que en caso contrario, si no fuese así, tendría que haber otra raíz, otro punto donde la cuadrática vale 0, pero eso no es posible porque una cuadrática no puede tener más de 2 raíces. Es decir, que ahí tiene que haber un signo invariable, no puede cambiar el signo allí. Ahora bien, 3 y 4 son raíces simples, o sea, de multiplicidad igual a 1. Como 1 es un número impar, quiere decir que tanto alrededor del 3 como del 4 el signo tiene que cambiar. O sea, tiene que haber alternancia de signos, por lo tanto, sin tener que sustituir números para los otros intervalos, automáticamente yo ya sé que en este intervalo es negativa y en este es positiva. Sin tener que sustituir números, porque sustituir números siempre se presta que uno cometa un error humano al sustituir los valores en la cuadrática, ¿no? Siempre no puede pasar a todos, ¿no? Pero al saber que son raíces simples, yo sé que al pasar de valores menores que 3 a mayores que 3, como 3 es raíz simple, tiene que haber cambio de signo. Si este es positivo, forzosamente este tiene que ser negativo. Entonces, al pasar de 4, valores menores a 4, valores mayores a 4, 4 es una raíz simple, es decir, que si aquí son negativos, aquí tiene que ser positivo. Hecho ese análisis, nos queda como solución de la desigualdad A, nos queda el intervalo cerrado de 3 a 4, porque la desigualdad nos dice que debemos buscar los números menores o iguales que 0, que serían de 3 a 4, y como la desigualdad incluye la igualdad, entonces el intervalo iría cerrado. Ahí tenemos la primera parte de la solución. La segunda parte involucra utilizar la desigualdad B, ¿no? La desigualdad B sería menos 5 x cuadrado menos 7x más 17. Se resuelve de la misma manera. Primero paso todos los términos para el lado izquierdo, con signo contrario, obviamente. Ahora sumo los términos semejantes, que son los términos numéricos. Tendría que sumar menos 5 menos 17, que nos da menos 22. Multiplicando por menos 1, la desigualdad me quedaría x cuadrado menos 7x más 22 mayor o igual que 0. Uno siempre multiplica por menos 1 porque es más cómodo trabajar con a igual a 1 que con a igual a menos 1. Involucra menos posibilidad de error, ¿no? Entonces fíjense lo siguiente. Aquí en esta cuadrática sería a vale 1, b vale menos 7 y c vale 22. Nosotros podemos obtener las soluciones de esta ecuación cuadrática utilizando la fórmula resolvente. Pero más aún, si consideramos la cantidad que aparece en la fórmula resolvente debajo de la raíz cuadrada, lo que llamamos el discriminante de la ecuación, que lo voy a denotar por delta, que sería b cuadrado menos 4a por c, ¿verdad? Este discriminante nos dice la naturaleza de las soluciones de la ecuación. Si son dos, si son una sola o si no hay ninguna. Fíjense que esto nos daría menos 7 al cuadrado menos 4 por 1 por 22. 7 al cuadrado, 49, menos 88. Esto es negativo, ¿no? Porque el negativo es más grande que el positivo. Bueno, esa solución
lejos de complicar el problema, lo hace más sencillo. Solo necesitamos aprender de cuál es la lógica que se sigue en los problemas de matemáticas. O sea, deducir qué es lo que pasa. Ok, la cuadrática no tiene raíces. Imaginémonos una gráfica de una parábola que no tenga raíces. Tiene que estar, si este es el eje de la serie, tiene que estar o por encima del eje o por debajo. Es decir, para todo valor de x, la parábola tiene que ser positiva, o para todo valor de x negativa, pero no puede haber cambio de signo. Entonces, x al cuadrado menos 7x más 22, ¿verdad? No tiene raíces. En este caso, porque da siempre positiva. ¿Cómo yo sé que era siempre positiva y no que era siempre negativa? ¿Quién contesta eso? O sea, ¿cómo yo supe que era mayor que 0? ¿Ajá? Porque cualquier número negativo que se mete en el x cuadrado siempre va a ser positivo. Y si es el mismo número negativo cuando se mete en el menos 7x, para multiplicar el signo da positivo. Si él dice, si tomo un número negativo, la cuenta me da positiva. Bueno, ese es un argumento. Me parece un poco más sencillo, aunque ese argumento es válido, este argumento. Porque al sustituir por x igual a 0 me da 22 positivo. Y como no hay cambio de signo, si el 0 es positivo, en todas partes es positivo, ¿no? Entonces, fíjense que la desigualdad dice buscar los valores de x para los cuales este es positivo. Entonces, ¿cuál sería la solución? Si nos piden buscar los valores de x para los cuales algo es positivo, y nosotros descubrimos que todo el tiempo es positivo, la solución es cualquier número real. Es decir, que la solución de esta parte son todos los números reales de menos infinito a infinito. Estudio de caso. ¿Qué pasaría si la desigualdad hubiese dicho menor estricto que 0? Si la desigualdad fuera menor estricto que 0, como esto es siempre positivo, la desigualdad no se puede cumplir nunca, y en ese caso la solución sería vacía. O sea, vacío, pero simbolizamos con este símbolo, en teoría de conjuntos, para indicar que no hay soluciones a algo. Ahora, claro, en este caso, ¿verdad?, la solución sería vacía, y en este caso todos los reales, y eso pasa cuando un polinomio no tiene raíces, que las soluciones son o todo o nada, ¿no? Es más fácil que el caso A. Profe, si se da el caso que, por decir el segundo caso da vacío, y el primero le da así cerrado 3, 4, cuando intersecto los dos, ¿cómo hago? Ok, si nos hubiese dado vacío la solución del caso B, al intersectar un conjunto vacío con el intervalo 3, 4 nos va a dar un conjunto vacío. Ahora en este caso, la solución, esta sería la solución de la B. La intersección del 4. No, pero esa es la solución de la parte B, ¿no? Ahora, ¿cuál es la solución general de la inecuación? Sería la intersección del intervalo 3, 4 con todos los números reales, es decir, el intervalo 3, 4. Gráficamente, lo simbolizaríamos de la siguiente manera. Este conjunto es la solución de la A, pero la solución de la B es toda la recta. Entonces la intersección es el conjunto donde las líneas inclinadas en un sentido y el otro coinciden, que es el intervalo 3, 4. Este ejemplo siempre lo pongo
en las clases de desigualdades para que sepan qué hacer en el caso de que el polinomio no tenga más raíces. Si no tiene más raíces, en vez de ser más simple, más complicado, más simple, más bien, la solución. Bueno, resolvamos un caso de una desigualdad, pero ahora con la propiedad 7, es decir, mayor o igual, ¿no? Y de paso, cuando resolvamos esa, repasamos el contenido de la clase pasada, que eran, vamos a necesitar resolver inecuaciones racionales también dentro de este conjunto. Fíjense que tenemos valor absoluto de algo mayor o igual que otro número. Esto ocurre si y solo si el número es mayor que 4 o el número es menor a menos 4. Y entonces utilizaríamos la misma nomenclatura en ecuación A e en ecuación B para ambos casos. Esta inecuación es la A y esta inecuación sería la B. Solamente que a diferencia de los dos ejemplos anteriores, ahora aquí no tengo que intersectar, sino unir las dos soluciones. ¿Por qué unir? Porque estoy utilizando la propiedad 7. ¿Y por qué uso la 7? Porque la desigualdad es mayor o igual. Es la desigualdad la que nos dice cuándo unimos o cuándo intersectamos. Esa sería la inecuación A, ¿no? Para resolver la A, no puedo ir directamente a buscar las raíces del numerador y del denominador, porque del lado derecho no nos queda el número 0. Para transformar esto en un estudio de signos, como hemos hecho en otras ocasiones, tenemos que dejar 0 de este lado, para lo cual este 4 positivo debe cambiar negativo para el otro lado, es decir, quiero decir esto. Una vez que se efectúa la resta de las dos fracciones, es que después podemos pasar a la resolución, al método de resolución de inecuaciones fraccionarias o racionales. Aquí sería mínimo común múltiplo. Eso es mayor o igual. No menor que. Ah, ¿ya? Sí, gracias. Entonces, fíjense, aquí tenemos que calcular mínimo común múltiplo de 2x menos 3 y de 1. Cuando nos aparecen polinomios dentro del mínimo común múltiplo, la regla para calcular mínimo común múltiplo es la misma exactamente, comunes y no comunes con su menor exponente, solamente que los polinomios se factorizan, igual que los números se descomponen en producto de factores primos, los polinomios se factorizan en producto de factores irreducibles, es la misma regla. O sea, aquí sería 2x menos 3 el mínimo, ¿no? Fíjense que el mínimo no lo voy a eliminar, sino que voy a poner 2x menos 3, que es el mínimo, mayor o igual que 0, ¿no? 2x menos 3 dividido entre 2x menos 3 me va a dar 1, porque es el mismo término. Multiplicado por x más 2, me va a quedar x más 2. Después me va a quedar 2x menos 3 dividido entre 1, me va a quedar 2x menos 3, multiplicado por 4. ¿Por qué no elimino el denominador? Porque dentro de la cuenta, ¿no?, ese denominador es importante, dado que lo que estoy resolviendo no es una ecuación, sino una inecuación. Si esto fuera una ecuación,
yo puedo eliminar el 2x menos 3 si eso estuviera, por ejemplo, igualado a 0. Yo lo puedo eliminar porque para que una fracción me dé 0, basta con que el numerador me dé 0, ¿no? Entonces el denominador